Buenos días y, en primer lugar, mi agradecimiento a la Fundación de Amigos del Museo Nacional del Prado por esta invitación y la posibilidad de hablarles de dos piezas que son muy preciadas para mí. Y también por esta amable presentación, Pilar Carcedera, que me ha realizado y con el que me han acompañado estos momentos que he estado previamente a la conferencia. Les voy a hablar de dos piezas que se vinculan al territorio valenciano y al maestro Paolo de San Leocadio, La Dolorosa y el Cristo Salvador. Ambas piezas son de pequeño tamaño, fueron donadas al museo dentro del legado de Pablo Bosch y Barrao en 1916, tras la muerte de este gran prócer y yo creo que defensor, tenemos que reivindicarlo, de defensor del patrimonio por muchas de las actividades que llevó a cabo y que promovió en defensa del patrimonio. Las piezas fueron inicialmente consideradas y procedentes de la escuela aviñonesa cuando fueron donadas, y así lo constan en los primeros e iniciales catálogos de la donación de Pablo Bosch. Pero fue en 1935 cuando Meyer las consideró y las vinculó al territorio valenciano y al maestro Paolo de San Leocadio. Actualmente, las piezas se conservan en la Gran Sala 51A, recientemente remodelada, que pueden recordar por ese azul precioso e intenso que evoca el Mediterráneo, según palabras de Joan Molina, y algunos otros aspectos más. Y dentro de estos bloques temáticos en los que se distribuye esta gran sala del arte gótico, las tablas están unidas, juntas, vinculadas como un bloque temático a otras piezas de devoción privada, de devoción mística, íntima y personal, que se llevaba a cabo muchas veces en el interior de los hogares y que se combinaban con textos para incitar a esa devoción privada más íntima y no de carácter público. Y por ello yo creo que les invito no solamente a que vean las tablas que hoy vamos a tratar, sino también las otras que les acompañan para comprender ese carácter íntimo que tienen las piezas. Dado el carácter religioso de estas dos pequeñas tablas, lo que me gustaría sobre todo es que en esta ya de verdad primaveral mañana de otoño hagamos un recorrido histórico y volvamos a los orígenes de estas piezas y sepamos cuál es el origen que ha permitido que esas piezas sean hoy en día así, porque forman parte no solamente de nuestra historia, que es algo fundamental para conocer nuestro presente, sino que intentaré explicarles también su propia identidad y la identidad que ha tenido a lo largo del tiempo y cómo hoy en día es mejor entenderlas dentro del ámbito de la Edad Media en el que se confeccionaron. El Salvador, la tabla del Salvador, procede de una vera efigie o de un icono, es decir, tiene la voluntad de ser semejante al rostro de Cristo. Tiene su origen en la leyenda del milagro de Jesús sanando a la mujer sangrante gracias al tacto del borde del manto de Cristo. Los evangelios apócrifos, conocidos y diferenciados de los evangelios canónicos que fueron aprobados y reconocidos por la Iglesia, nos narran muchas historias que hoy en día incorporamos también a nuestro conocimiento. Saben seguro, por ejemplo, pues que el buey y la mula del pesebre de Belén no está narrado en los 4 evangelios canónicos, pero aparecen en los apócrifos y todos tenemos el Belén con el buey y la mula, por supuesto. Pues uno de estos evangelios apócrifos, los Hechos de Pilato, fueron los que identificaron a esta mujer como la Verónica. Y actualmente se identifica a esta mujer con la llamada Verónica, con la mujer que enjugó las lágrimas, la sangre y el rostro de Cristo camino del Calvario. La pieza de la Dolorosa, también conocido como Verónica de la Virgen, tiene su origen en la labor de San Lucas, retratando a la propia Virgen. Este pasaje es narrado por primera vez por Teodoro Lector, hacia el siglo VI, en el que cuenta y asocia cómo la emperatriz Eudoxia envió, no se sabe bien si a su hija o a su prima, no sabemos el parentesco familiar, que es llamada Pulqueria, le envió la imagen de la Madre de Dios que había pintado San Lucas.
Es decir, lo que tenemos son piezas que son iconos, es decir, son piezas realizadas a imagen y semejanza del rostro de Cristo y de la Virgen y que son consideradas además aqueropitas o aqueropoyéticas, pueden haberlo oído de diferentes maneras, pero lo que significa y lo que implica es que no fueron realizadas por la mano humana y, por tanto, se consideran reliquias. Las reliquias no solamente son los fragmentos óseos de cuerpos de santos, de la Virgen o de Cristo, sino que también puede ser cualquier objeto que ha estado en contacto con Cristo, la Virgen o los santos. Puede ser una reliquia, es una reliquia el peine de la Virgen, que la Virgen utilizó. Y, por tanto, también estas obras de arte son consideradas reliquias, porque están hechas a imagen y semejanza del rostro de Cristo y de la Virgen, con la peculiaridad de que se pueden repetir tantas veces como se quiera. Seguirán siendo reliquias por esta semejanza con la realidad, con el auténtico rostro del Cristo, la Virgen o los santos. Vamos a empezar por la imagen de Cristo Salvador. El origen de la imagen de Cristo Salvador, o los primeros datos que tenemos, son de Eusebio de Cesarea, en su Historia Eclesiástica, confeccionada hacia inicios del siglo IV, relacionó por primera vez el rostro de Cristo, tomado por la Verónica, camino del Calvario, con una reliquia, con la reliquia de la Santa Faz y con la reliquia que sanó al rey Abgar de Edesa, que también era prácticamente coetáneo a la vida de Cristo. Entre ellos se produjo una relación muy estrecha entre el rey, una relación estrecha, más o menos, para la época, porque hubo una relación epistolar entre ambos, nunca llegaron a conocerse. Pero lo que nosotros conservamos es que, y lo que nos cuenta la historia y lo que nos cuentan las imágenes, ya desde el siglo X, XI o siglo XIV, es que el rey Abgar le escribió una carta a Jesús, diciéndole: he oído hablar de usted y de las grandes curas que logra sin drogas ni hierbas. Por favor, yo estoy muy enfermo y venga usted a sanarme porque creo en usted. Y además le dice, porque una cosa es verdadera, o eres Dios y bajaste del cielo para hacer estas cosas, o eres el Hijo de Dios para hacerlas. Por esta razón te escribo, para rogarte que te tomes la molestia de venir a mí y sanar mi sufrimiento. Y además le ofrece la posibilidad de quedarse en Edesa sabiendo las disputas que existían con los judíos. Tenemos imágenes de la entrega de la carta, del velo de Cristo al rey de Edesa, como pueden ver en este díptico y en esta imagen más en detalle. Esto es un díptico del siglo X, esto es un manuscrito del siglo XI, manuscrito del siglo XV, en el Libro de las Maravillas de Marco Polo, que vuelve a relatar la historia del rey Abgar y, sobre todo, la historia del Mandilion de Cristo. Eusebio de Cesarea siempre, él escribe en el 311, 325, siempre se había dudado y hasta qué punto pues son leyendas, porque en muchos casos lo que tenemos son leyendas que se imponen, en tradición y que nosotros creemos como propias y aceptamos como auténticas. Y Eusebio de Cesarea, lo que se ha investigado es que debió conocer los antiguos archivos de la ciudad de Edesa, puesto que en 1843, cuando se trasladaron cientos de manuscritos sirios de Edesa y del mundo antiguo al Museo Británico, un conservador, William Cureton, encontró un manuscrito con la correspondencia entre Jesús y Abgar. Y convencido de su autenticidad, los fechó entre el 60 y el 80 después de Cristo. Es decir, estamos hablando ya de ese mismo siglo I en el que vivió tanto Jesucristo como el rey Abgar. Desde el punto de vista occidental, pues no sé si muchos de ustedes pues conocen al rey Abgar, pero el rey Abgar es una persona muy conocida, es una persona sobre todo reconocida en el cristianismo, en la parte más oriental del mundo cristiano, del mundo europeo, y para que se den cuenta incluso de su importancia, pues les traía este detalle en el que en el 2009 se emitió un billete de 100.000 drams armenios en el que aparece el propio rey Abgar portando una bandera donde está el icono de Cristo. Eso es actual.
Hoy en día se trata de una figura muy reconocida de los orígenes de la Armenia actual. No solamente en el mundo bizantino o más oriental era conocido, sino también en la zona occidental. Este es el caso del retablo que les presento y de esta tabla que se ubica aquí en esta parte superior, en el que aparece Cristo como una aparición milagrosa, entregando tanto la carta de respuesta que ahora veremos, como el velo de Cristo al rey Abgar, que está bellamente ataviado con una preciosa capa y su tocado de rey. Y la respuesta de Jesús a Abgar fue: bendito seas tú que creíste en mí sin verme. Le dice que tiene el encargo de Dios Padre de permanecer, pero cuando haya sido acogido a Dios Padre, enviaré a uno de mis discípulos para que sane vuestro sufrimiento y os dé vida a ti y a los tuyos. Estos son los testimonios más antiguos que tenemos de esa carta, de ese mensaje epistolar entre Jesús y el rey Abgar, que nos hablan por primera vez de este texto por Eusebio de Cesarea. Aproximadamente permaneció en Edesa hasta el siglo X, puesto que en el 944 tenemos constancia del traslado de forma definitiva de las ropas de Cristo de Edesa a Constantinopla. Existía una procesión previa anual, que se celebraba anualmente, de traslación de estas ropas de Cristo de Edesa a Constantinopla. Pero con la conquista musulmana, finalmente en el 944 se da fe y testimonio de esa traslación definitiva del velo de Cristo, entre otras piezas, a Constantinopla de forma definitiva. Y aquí ya vemos los primeros cambios, porque vamos a ver cómo la imagen del velo de Cristo va a ir cambiando y se va a denominar de diferentes maneras. Si en este díptico del siglo X tenemos un rostro de Cristo que está sostenido por el rey Abgar, en Constantinopla empieza a denominarse, y es una de las denominaciones que tiene, el mandilion. Mandilion significa en griego tela pequeña o toalla. Y esas primeras representaciones, ya del siglo XII, pueden ver cómo efectivamente se trata de una toalla de lino, que tiene incluso estos bordes de las toallas antiguas que tenían nuestras abuelas. Y vamos, yo tengo, y seguro que ustedes también tienen en casa, con ganchillo en los bordes. Y recuerda a esa experiencia de tela o de toalla de lino fina. Y aquí ya empezamos a ver las primeras características fisionómicas que comienzan a establecerse. Se trata de un rostro de Cristo, sola y exclusivamente, rodeado de la mandorla en un doble círculo, de un nimbo. El nimbo tiene las potencias, las tres potencias alusivas a la cruz. Tiene el cabello dividido en los dos lados, muchas veces por una raya en la parte central, cae sobre los hombros, una barba larga de forma triangular con un vértice que pueda estar más o menos señalado, el bigote y esos ojos que miran de una manera frontal y directa al espectador. En la ciudad de Constantinopla se celebraron procesiones y tenemos constancia de muchas de ellas. En este caso les traigo la procesión de una Virgen odigitria, es decir, de la Virgen con el niño, en una procesión milagrosa y en un acto milagroso en el que el icono de la Virgen vuela por los cielos y se celebra, para que vean que esas procesiones fueron verdaderamente muy significativas. Y hay algo precioso que se conserva aquí en la Biblioteca Nacional de España que a mí me encanta, y es este manuscrito de origen bizantino, fechado alrededor del siglo XI, que es la historia de los emperadores bizantinos. Además de narrar toda la historia de los emperadores bizantinos de Oriente, nos narra los hechos explícitos y concretos relativos a ese movimiento del velo de Cristo. Hablamos de la recepción del mandilion de Cristo en Constantinopla, que pueden ver aquí cómo están besándolo, esta toalla, mandilion, que sobresale casi incluso del propio tejido. Vemos el traslado de las cartas
a Constantinopla. En esta tercera imagen lo que vemos es al propio emperador Constantino Porfirogeneta, Constantino VII, cómo recibe y entrega las reliquias. Y en este último caso lo que vemos es la procesión con las reliquias hacia la iglesia de Santa María de Blanquernas, que es donde sabemos que se conservaba el velo de Cristo. Con lo que tenemos testimonios visuales, testimonios escritos que nos hablan de ese viaje. Actuó en el siglo X en Constantinopla. Con el saqueo de Constantinopla, en la Cuarta Cruzada, en 1204, se piensa que la reliquia se trasladó a París, y concretamente a la Sainte-Chapelle en París, donde se conservaron todas las más importantes reliquias traídas por los cruzados. Pero lo significativo es que los primeros inventarios de la Sainte-Chapelle no narran y no citan el Mandilion de Cristo, ni la Verónica de Cristo, ni cualquier otro término que aluda a esta reliquia tan significativa e importante. Con lo que aquí ya empezamos a tener dudas de esa hilazón y de esa comunicación. Esta línea también marca y define que la imagen se perdió durante la Revolución Francesa en 1789. Entonces, esta es una de las partes o de las tradiciones que mantenemos vinculada con el velo de Cristo. En Constantinopla se quedaron y permanecieron dos piezas. La primera fue donada por el propio emperador Juan VII Paleólogo a Leonardo Montaldo, legado del Dogo en Génova, y aún hoy en día, y puede visitarse, está venerado en la iglesia armenia de San Bartolomé de esta ciudad. Y tienen aquí el velo de Cristo, ya lo veremos, ahora lo veremos con más detalle. Y la otra copia fue enviada a Roma, inicialmente custodiada en la iglesia de San Silvestro in Capite y después mandada a trasladar a la capilla privada de los papas en el Vaticano, llamada la Capilla Matilde. La imagen conservada en Génova, en la iglesia de los armenios de San Bartolomé, empieza ya a distanciarse en el soporte. Aquí ya vemos una pieza de carácter metálico en cuyos extremos se narra la historia del velo de Cristo y los contactos y la relación con el rey Abgar, como vemos en este detalle. Sabemos de la existencia de esta pieza procedente de Jerusalén, de Edesa y Constantinopla en el siglo X y la imagen que está asociada hasta el siglo X de Cristo, de esta toalla con el velo y el mandilion. Pero también tenemos constancia y testimonios desde el siglo VII y VIII de la existencia de una imagen aqueropita no hecha por la mano humana del velo de Cristo en la ciudad de Roma. Esto nos crea cierta digresión, puesto que son diferentes tradiciones, diferentes leyendas que nosotros hemos asumido. Y hoy en día, cuando vamos a Roma y sabemos que hay muchísimas procesiones vinculadas con este velo de Cristo, creemos firmemente. Y luego, aparte, tenemos también la sábana santa de Turín. Y sin ninguna duda, los indólogos especialistas en la sábana santa consideran que este es el rostro de Cristo. La tradición, por ejemplo, de la sábana santa de Turín tiene su parte histórica absolutamente creíble, puesto que cuando se trasladó el velo de Cristo de Jerusalén a Edesa, se dobló en tres partes. Tres partes son las partes en las que está dividida la sábana santa de Turín. Es decir, toda hay una tradición que de verdad da fe, da testimonio de todas nuestras creencias. La Verónica de Cristo en Roma sabemos que fue una tradición que data desde el siglo VII, principios del siglo VIII, y sabemos de su existencia desde el papado de Juan VII. Peregrinos constatan su presencia desde 1199 y sabemos que en 1297 se programa su jubileo y a partir de este momento se convierte en una de las Mirabilia Urbis, es decir, una de las piezas de los sucesos más maravillosos que se sucedían en la ciudad de Roma, a la que acudían peregrinos expresamente a ver. Y se trataba de un encuentro milagroso entre el icono de Cristo y el icono de la Virgen.
En 1216 se funda el Santo Oficio del Rostro Sagrado, que da testimonio también de la existencia de esta tela. La cuestión también fue que, por seguir un protocolo y una visión diacrónica, tras el saqueo de Roma, en 1527 se pierde el rastro de la imagen y aunque se siguen creando reproducciones de la imagen sagrada, hasta tal punto que se crearon tantas que el Papa Pablo V prohibió su reproducción y Urbano VIII ordenó la destrucción de las copias existentes. Para limitar esa copia y reproducción masiva que existía de copias, intentando focalizar el culto a las originales auténticas y verdaderas que se encontraba en Roma. Esta Mirabilia Urbis era uno de los instantes más valorados que tenían los peregrinos, que valoraban más los peregrinos en la Edad Media. Y era una santa procesión, una procesión que se realizaba el 16 de junio, el día de la Asunción de la Virgen, en la que se exhibía el icono de Cristo, procesionaba por todos los foros romanos, recorría las principales basílicas de la ciudad de Roma hasta llegar a la iglesia, acercándose a la iglesia de Santa María la Mayor en Roma, en la que se unían los dos iconos, en un encuentro absolutamente maravilloso, excepcional, que procuraba la excitación, el ánimo y el misticismo de todos aquellos peregrinos que acudían. Era tal que tenemos incluso los testimonios de peregrinos españoles, en este caso de Pedro Tafur, en 1436, que dice: «Sucede a menudo que los fieles corren peligro de perder la vida por ser tan numerosos y tan grande la prensa en ese instante de ese encuentro procesional». Y lo que me gustaría es saltar 6 siglos y recordar no la fiesta de la Asunción, pero sí las fiestas del Domingo de Resurrección, del encuentro glorioso que se produce entre Cristo resucitado y la Virgen hoy en día, convencida de que todos ustedes o han participado como nazarenos o lo han visto como espectadores, porque lo que se produce en ese momento es el encuentro entre Cristo glorioso, Cristo resucitado, Salvador, que se encuentra con la Virgen. Se trata de cómo la Virgen es corredentora y participa de ese mensaje de salvación con Cristo resucitado que asciende al cielo. A excepción de la imagen de Zaragoza, en el que se despeja toda la plaza central de la Plaza del Pilar, las imágenes que les traigo de Barbastro, de Archena o de Torrent, lo que muestran es la multitud de gente, la multitud de nazarenos, de penitentes que van portando la imagen de Cristo. En este caso ya no es un icono pequeño, sino que se hace de cuerpo entero, para animar que al toque de trompetas, de salvas, se produce este encuentro rodeado de gente, de esa misma gente que acudía a Roma, siendo un momento de expansión, de alegría y de misticismo para todos aquellos que asisten a este momento tan devocional y tan importante, que además da culmen y finaliza toda esa semana de Pasión de Cristo. ¿Qué es lo que nos encontramos y cómo cambia para que nosotros hoy en día veramos a esta imagen del Mandilion de Cristo, como les he contado, procedente de Jerusalén y Edesa, hasta la actualidad, hasta la pieza que yo les vamos a estudiar hoy o estudiamos hoy? Como vemos, ha cambiado y cambia. Cambia porque se adapta a los diferentes estilos de cada momento, porque se modifica según el uso que tiene y el lugar en el que se encuentra, pero no solamente cambia físicamente con estos cambios que ven, sino también en su propia denominación. Pero lo que me gustaría remarcar es que hay algo que permanece. Si ven todas estas imágenes de lo más variadas, en todas ellas vamos a ver el Cristo con una mirada frontal que mira directamente al espectador, con el cabello, con la raya abierta que cae sobre sus hombros, con un cabello largo, con una barba tupida en forma triangular y con un vértice en la parte central, como pueden ver aquí muy claramente. En algunas se nota más, en otras se ve menos. El nimbo con las potencias crucíferas, en los que hay un Cristo más salvador, el del Mandilion, y otros en los que se acusa más la pasión y la muerte de Cristo en la cruz, que reciben el nombre de Santa Faz o Ecce Homo, o Salvador, sin estos gestos de dolor por la pasión, o de Fra Angelico, que me parece totalmente maravilloso por ese
transmisión de dolor, de muerte, de sufrimiento, con estos ojos inyectados en rojo de sangre por la muerte, y cómo ha ido cambiando hasta que nosotros, estoy convencida de que conocen pues, la Santa Faz de Jaén, si han estado en Viena, la Santa Faz de Viena, nosotros les llamamos Salvador, Ecce-Homo. La bibliografía anglosajona últimamente ya prefiere referirse a cabeza de Cristo, porque según esa acepción o esa vinculación, todos son rostros de Cristo y todos proceden de esa imagen milagrosa de Cristo. Me gustaría centrarme en un lugar concreto para que vean cómo las imágenes del rostro de Cristo, del velo de Cristo, se extienden por toda Europa. Este es el caso del Imperio Bohemio, de la Bohemia antigua de época medieval, en la que el monarca, Carlos IV, encargó varios de estos iconos a la ciudad de Roma y los llevó a Praga y a su imperio, del cual tenemos testimonios escritos, como la existencia de una pequeña imagen de la Verónica con velo sobre un panel de oro con una pequeña cruz dorada en 1355. Pero además conservamos pues, esta tabla procedente del Museo de Varsovia, o esta incluso un poco más local, podemos decir, o más propia del Imperio Bohemio, puesto que está la Santa Faz de Cristo rodeado por un marco en el que se representan los santos bohemios más importantes de la época. Estas piezas en el Imperio Bohemio, en la Praga del momento, proliferaron. Se realizaron manuscritos en los que el elemento central que focalizaba el folio del manuscrito era el propio rostro de Cristo. Lo tenemos realizado en mosaico por un maestro musivario italiano, Nicoletto Semitecolo, presidiendo la fachada del transepto sur de la Catedral de San Vito de Praga. Lo tenemos en las bases de los relicarios, nada más y nada menos que el relicario más importante de Praga, su gran patrono, San Vito, está representado el velo de Cristo, el Salvador, en el pie. Otros manuscritos en los que, en este caso es de origen francés, pero el rostro de Cristo ocupa toda la página completa con un protagonismo absoluto, o incluso colgantes en las que la efigie de Cristo, el velo de Cristo, protagoniza y además con un carácter apotropaico, protector, realizado posiblemente en coral. Culmina y protagoniza este colgante que tiene en un lado el rostro de Cristo con las mismas características que hemos comentado y la Trinidad en el otro lado. Acompañando a estas imágenes es muy significativo e importante que tengan en cuenta que estaban acompañadas de textos. Estos textos se relacionaban como jaculatorias, oraciones que acompañaban y que eran absolutamente necesarios para conseguir los bienes espirituales o las indulgencias que se pretendían ganar o conseguir con el peregrinaje, con la oración o con la obtención o pertenencia de estas piezas, como el colgante o la oración ante determinadas imágenes del Salvador. Y tenemos esta oración compuesta hacia 1330 que dice: «Salve, santo rostro de nuestro Redentor, en el que resplandece la apariencia del divino esplendor, impresionando el lino blanco como la nieve», aludiendo a esa imagen blanquecina, resplandeciente sobre el resto de las composiciones. Estos iconos jugaron un papel estratégico dentro de políticas de culto, políticas de expansión familiar o de poderes locales. Cada vez más iglesias en crecimiento urbano buscaron tener como una de sus posesiones y signos de identidad verónicas del velo de Cristo en sus ciudades. Hablamos de ciudades en expansión como en Italia Spoleto, Florencia, Bolonia o Roma, en Rusia Vladimir o Moscú, en Europa Praga, Lieja o Brujas. Monasterios turcos y venecianos a ambos lados del Egeo promovieron y buscaron la copia. Por eso ya en el siglo XIV tenemos a grandes artistas que llegaron a confeccionar importantes imágenes, como esta de Petrus Cristo a la izquierda, esta de pieza muy conocida de Jan van Eyck, o esta más de carácter local o hispano, más nacional, realizada por Joan Reysac en esas mismas fechas de forma contemporánea.
Aquí. Ahora vamos a pasar a la historia y a conocer un poco los orígenes de la imagen de la Verónica de la Virgen. Se trata en ambos casos de piezas que son iconos y que se consideran reliquias por ese tacto o contacto con la imagen original. La Dolorosa, también conocida como Verónica de la Virgen, tiene su origen en la labor de San Lucas, que retrató a la Virgen. Es inicialmente Teodoro el Lector el que narra y pone en relación, como he comentado antes, a la emperatriz Eudoxia con el traslado de la imagen a su prima o a su hija Pulqueria. Es importante tener en cuenta que en ambos casos estamos hablando de la relación con San Lucas. San Lucas, uno de los evangelistas, se le consideró, y ya desde Teodoro Lector, se le considera médico. Se le considera médico y en contacto con el mundo de la pintura por utilizar materiales más o menos comunes. Es decir, las medicinas en esa época muchas veces se vendían en los talleres de los especieros de la época, que también vendían los materiales pictóricos. Esta asociación de la medicina con San Lucas hizo que se asociara a San Lucas como el evangelista que retrató a la Virgen. En su evangelio también se narra, y hay muchos detalles que hablan o que inciden especialmente en el evangelio, que intenta explicar y mostrar a través de imágenes. Es por ello que el retrato de la Virgen se vincula a San Lucas, y este pasaje de Teodoro Lector es el primero que lo vincula, el retrato de San Lucas de la Virgen hecho por San Lucas, con la existencia ya en el siglo VI por ese envío a Eudoxia, de la emperatriz Eudoxia, a su prima Pulqueria. En este caso también encontramos diferencias o matices. ¿Cómo era originariamente esa imagen primitiva? Y les muestro el ejemplo. Esta es la que se considera, a la izquierda, la imagen original o primitiva pintada por San Lucas, originariamente procedente de San Juan de la Peña, trasladada a Barcelona al Palacio de los Reyes de Aragón en Barcelona y finalmente en 1437 a la Catedral de Valencia, por una situación económica de los reyes de la Corona de Aragón, en el que Alfonso V el Magnánimo empeñó el tesoro real para iniciar su conquista de Nápoles. Hasta hoy en día, ese tesoro de la Corona de Aragón se conserva en la Catedral de Valencia y es donde pueden verlo en su museo. Pero si miran uno de los más antiguas imágenes que tenemos de San Lucas pintando a la Virgen, lo que vemos es una clara diferencia. Aquí sola y exclusivamente está el rostro de la Virgen y además muy posiblemente muy relacionado a lo que nosotros podríamos pensar que podría ser ese icono, unos rasgos realizados a pincel o a lápiz que trazan los rasgos más identificativos de la Virgen y nada más. En cambio, en esta miniatura lo que encontramos es a la Virgen con el niño y a San Lucas pintando a la Virgen con el niño. ¿Cómo era originariamente ese retrato de San Lucas? Pues no lo sabemos. Forma parte de nuestra tradición considerarlo con o sin el niño. Esta es otra imagen también paradigmática que trascendió a la historia y es la de Roger van der Weyden, de San Lucas pintando a la Virgen, conservada en el Museo de Boston, del que se conservan varias copias. Y si nos fijamos en atención a qué es exactamente lo que está pintando San Lucas, en detalle lo que vemos es ese dibujo trazado a lápiz, a pincel, a plumilla, no tenemos muy claro, pero son rasgos mínimos del rostro de la Virgen y ya empezamos a ver ciertas características, como es ese cabello largo, pueden ver pues, si lleva una túnica, una capa que le cubre la cabeza y sobre todo ese gesto inclinado de la Virgen mostrando su humildad mostrando su humildad propia de su carácter. Esta imagen, conservada en Valencia, procedente de San Juan de la Peña, que había pasado por el Palacio de Barcelona, como pieza pudo repetirse tantas veces como fuera necesaria. Y así tenemos muchas copias, sobre todo en territorio de la Corona de Aragón.
La pieza fue tempranamente conocida por la propia voluntad de los reyes de Aragón de identificarse y relacionarse con este tesoro de reliquias. Cada 9 de noviembre, sabemos, desde 1280 aproximadamente, salía una procesión del Palacio Real de Barcelona en el que se hacía ostentación de las santas reliquias de la corona de Aragón, como se hacía en la Sainte-Chapelle de París, que conservaba las reliquias más preciadas traídas de Constantinopla por los cruzados en 1204. Se exhibía en esa procesión las reliquias más importantes: el relicario del brazo de San Jorge, del cabello de la Virgen, el peine de la Virgen, por supuesto la Verónica de la Virgen, un trozo del lignum crucis, los corporales de Aviñón, el brazo de San Jorge de la reina de Chipre, otro pedazo del lignum crucis que perteneció a Martín I, la esponja de Cristo, la camiseta del Niño Jesús, entre otros muchos, porque tenían de verdad muchas reliquias. Y además pusieron especial interés en esta reliquia del velo de la Virgen. Desde 1281 se celebraba la fiesta de la Inmaculada y desde el 1390 sabemos que se procuró que se celebrara un domingo. Pedro IV creó en 1333 la Cofradía de la Purísima Concepción, con sede en su Palacio Mayor de Barcelona. Y esto es algo excepcional que no sucede en ningún otro país europeo, porque tienen que tener en cuenta que la creencia en la Inmaculada Concepción fue aprobado por la Iglesia como un dogma de fe en 1854, es decir, muy tardíamente. Durante toda la Edad Media y toda la época moderna hubo una gran discusión sobre si la Virgen fue concebida con o sin pecado original. Los reyes de Aragón fueron los primeros que iniciaron esta creencia y devoción en el dogma inmaculado de la Virgen, que se proyectó luego a toda la dinastía habsbúrgica, y por eso pues, hoy, el Día de la Inmaculada, el 8 de diciembre, es fiesta nacional. Porque viene de esta tradición que los reyes, primero, más cercanos a nosotros, habsbúrgicos, y luego los reyes de la Corona de Aragón promovieron. Y promovieron esta devoción a la Inmaculada a través de una imagen. Piensen ustedes que cómo voy a representar a la Virgen como Inmaculada Concepción desde el primer momento de su primer instante de vida en el seno de Santa Ana. ¿Cómo la represento? ¿Cómo represento que la Virgen que María es virgen? Ahí tenían un problema enorme. En la Edad Media empezaron a asociarlo con determinadas figuras. Una muy habitual es la Santa Ana triple, Santa Ana, la Virgen y el Niño, intentando mostrar la ascendencia sin pecado a través de Santa Ana. Otras veces lo utilizaban como el árbol de Jesé, puesto que la Virgen viene de la dinastía de los reyes de Judá. Pero la que tuvo más fortuna fue este icono de la Verónica de la Virgen. Era perfecto, era el verdadero rostro de la Virgen teñido por estas líneas que mostraba el carácter inmaculado que tuvo la Virgen y que colaboró en esa corredención con Cristo. Una de las copias más preciadas y yo creo que más bellas que podemos tener de esta Verónica, de esta reliquia, es esta pieza, es este ostensorio bifaz, puesto que se puede ver por ambos lados, que se llevaba en procesión, como sucede con el caso de la reliquia, que se conserva en el Museo de Bellas Artes de Valencia. En un lado está la Verónica de la Virgen y en el otro lado, muy ad hoc, muy conscientemente se representa la Anunciación, ese instante de concepción. Además, con una iconografía muy especial. Es la Santísima Trinidad, de procedencia norteeuropea, viene esta tradición, en la que está, aquí pueden ver en pequeño, ahora lo veremos en grande, la paloma del Espíritu Santo, Dios, Jesucristo medio desnudo que lanza, y Dios Padre como está en la parte superior. Y luego, sobre todo, la imagen de la Verónica, de la Virgen, que es una de las que a mí más absolutamente me maravilla.
porque se trata de jugar con el blanco, cómo el pintor tuvo la habilidad técnica de pintar blanco sobre el blanco y además con una técnica como es el temple y conseguir una gradación cromática que va desde los grises, azules de la túnica, del manto que cubre hasta el blanco más preciado de la frente que tiene la Virgen, o los rosados de la pequeña boquita de la Virgen o de las mejillas sonrosadas. Está acompañada de una inscripción en dorado que se ve poco, pero existe, se lo confirmo, que dice «Ave gratia plena Dominus». Se trata de un cántico que está muy vinculado al cántico de acción de gracias, una expresión, una ejaculatoria que está muy vinculado con el cántico de acción de gracias del Evangelio de San Lucas, que es quien pintó a la Virgen. Y aquí les muestro el detalle de la paloma, del niño Jesús, llevando la cruz, que le hace corredentora, y de Dios Padre enviando ese momento de concepción divina. A partir de esta imagen de relicario de la Verónica de la Virgen, en territorio de la Corona de Aragón y más específicamente en el territorio valenciano se crearon muchas copias o bastantes copias y se conservan bastantes copias y les traigo algunas de ellas conservadas hoy en día en diferentes museos. Esta es una de las últimas que ha salido a la luz, que fue vendida este mes, el 13 de octubre del 2023, hace 2 semanas, en Sotheby's. No sé el precio que alcanzó, pero ahora les puedo decir otro precio. Y vean cómo se mantiene pues, la inclinación, la túnica, el manto por encima. Las variaciones, ¿cuáles son? Inicialmente el manto blanco, que ha mudado en azul, posiblemente para intentar acentuar la blancura, la pureza del rostro de la Virgen y contrastarlo con el manto azul, porque no todos los pintores tenían la misma habilidad que Gonçal Peris para combinar el blanco sobre blanco, y luego también por la utilización del azul en el manto de la Virgen por el valor suntuoso del lapislázuli, un color muy valioso en ese momento. Y tenemos una segunda tipología, en la que también se combina el rostro de Cristo y el rostro de la Virgen. Volvemos a ver ostensorios pediculados que se llevaban en procesión. Esta de la iglesia de la Pobla de Valbona, una población cercana a Valencia, se encontró hace 4 años en la parte superior de un armario de la sacristía y fue restaurado. Este que se conserva en el Museo del Louvre fue vendido hará como 3 años, 4 años por 2 millones de euros. Y se trata de piezas de este tamaño, de unos 40 centímetros, pero tienen un valor vinculado con la devoción y el misticismo verdaderamente muy significativo. Esta de la parroquial de Pego, que sigue saliendo en procesión, o esta de la Catedral de Mallorca, que fue realizada por un pintor valenciano, Miquel Alcañiz, bueno, últimamente se considera valenciano, pero que venía de trabajar en Valencia durante 20 años, con lo que la tradición y la conexión con Valencia fue francamente muy, muy significativa. Pueden ver la parte delantera y la parte trasera y cómo la zona de la boca se besaba tantas veces o se tocaba, porque se trataba de piezas, son piezas vividas que salen en procesión. Algunas están perdidas, esta del Conde de las Almenas, esta es la de la iglesia parroquial de Pego. Lo que les propongo a partir de esta imagen es que esta es la combinación y lo que vamos a hacer es superponerlas las dos. En una estará más transparente la Verónica del Museo de Bellas Artes de Valencia y en la otra estará más transparente la imagen que nos ocupa, la que pertenece al Museo del Prado. Y pueden ver que se mantienen prácticamente las mismas características. Hay un juego, 80 años de diferencia, pero esa misma voluntad de permanecer y hacer permanecer un tipo iconográfico con unas características de pureza, de delicadeza, de absoluta recogimiento y piedad. Y lo que vemos es como de esta imagen primitiva o supuestamente primitiva que conservamos, podemos llegar a la imagen de la Dolorosa que hoy en día se conserva en el Museo del Prado y que la diferencia y el camino que se ha seguido ha permitido que permanecieran sus rasgos principales y podía reproducirse tantas veces como fuera necesario. Y todas ellas son reliquias. No hay tanta diferencia entre la conservada en el Museo de la Catedral del Valencia y la conservada en el Museo Nacional del Prado que pueden ver hoy en día. Otras imágenes milagrosas que se consideraba no realizadas por la mano humana son estos iconos que se consideran los iconos primitivos del velo de la Virgen
en la ciudad de Roma y confeccionados por San Lucas. Y volvemos a ver esa diferenciación que en territorio valenciano permanece. No sabemos cuál es la original, pero tampoco importa mucho. Yo creo que en este caso lo que prima es la devoción, lo que nosotros podemos creer, puesto que en ambos casos lo que se transmite es un mismo mensaje a través de este rostro inmaculado. Si unimos las dos piezas, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es algo peculiar a lo que se enfrentó Paolo de San Leocadio. Paolo de San Leocadio es un artista originario de la zona de Reggio Emilia, formado dentro de la tradición de Padua y de Ferrara, pero que también debió conocer la pintura de los Bellini en Venecia, estaba al tanto de las últimas novedades de época moderna, de los inicios de época moderna en Italia, y llegó a Valencia en 1472 es cuando él llega a Valencia. Él nace tiempo antes, evidentemente, y es conocido sobre todo por la confección de estos maravillosos ángeles que se descubrieron en el 2004 y que fueron pintados desde 1472, que llega Paolo de San Leocadio con su compañero Francesco Pagano y pintan este ábside con estos ángeles músicos en la Catedral de Valencia. La existencia de estos ángeles músicos siempre se ha sabido. Es decir, tenemos la documentación desde el primer día que llegan Paolo de San Leocadio y Francesco Pagano a la Catedral de Valencia, acompañando la embajada del futuro Papa Alejandro VI, hasta el último pago, que se hace prácticamente a destajo porque ya los canónigos no pueden más y quieren que terminen a toda costa. Lo que se hizo en el 2004 fue meter una cámara cuando estaban restaurando la bóveda barroca que ocultaba esto y ver si de verdad aquello que se había pagado, y muy bien pagado, de verdad todavía existía o no. Y lo que se dieron cuenta es que existía. Esta obra es una de las más significativas y la que permite, por ejemplo, a partir de estas piezas, pues hoy en día ya está atribuido con seguridad esta Virgen del Caballero de Montesa a Paolo de San Leocadio, también confeccionado en esta primera etapa, que está en esta primera fase a su llegada a la ciudad de Valencia, entre 1472 y 1476. La Verónica de Cristo y de la Virgen está fechada entre 1474 y 76. ¿Y qué es lo que copia, qué es lo que sigue, que mantiene de la tradición Paolo de San Leocadio con estas dos piezas? Pues por una parte, Paolo de San Leocadio mantiene la tradición del mandilium, focalizando el rostro de Cristo tal y como estaba en los dípticos pediculados valencianos, al igual que sucede con la Verónica de la Virgen. Lo que vemos es una adaptación por el gusto y lo que en Valencia existía y se conocía, dándole y dotándolo del estilo italiano que él también conocía y que aportaba. No en vano, Paolo de San Leocadio, como nos ha recordado en la conferencia, fue uno de los introductores o el introductor de las modas renacentistas en la península ibérica. Si comparamos estas piezas con otros tipos de dípticos o de imágenes que combinaban a Cristo con la Virgen, veremos cómo está Cristo en el sepulcro, la Virgen con el niño. De Robert Campin está Cristo bendiciendo y la Virgen en gesto de oración. Lo mismo sucede en este díptico, volvemos a ver un díptico de Quentin Metzys, en el que la Virgen está en ese gesto de oración y Cristo bendiciendo con la cruz a su lado. Pero el díptico de Paolo de San Leocadio tiene una gran diferencia, y esa diferenciación es por esa adaptación a lo que existía en Valencia y lo que se pretendía evocar y emular para la oración íntima y personal. ¿Qué novedades es lo que aporta? Porque también tiene novedades y aportaciones. Por una parte, el uso del díptico. Esto no es un ostensorio pediculado, esto no es una pieza que funcionase por delante y por detrás. Esto se trata más bien de un díptico, y así es como se expone en sala, que funcionaba junto, que se podría seguramente cerrar y que favorecía esa oración privada, íntima y personal que motivó la Devotio Moderna. La Devotio Moderna fue un movimiento espiritual que procuraba la oración, el misticismo, no en las iglesias, sino en los interiores de los hogares, en los interiores domésticos, y que los fieles pudieran orar a cualquier momento del día
y a través de los textos que acompañaban y de pequeñas piezas de devoción más pequeñas, más reducidas, se pudiese crear ese momento devocional. Y este es uno de los casos más paradigmáticos, en el que el libro de horas de María de Borgoña está, podemos imaginar, está la propia María de Borgoña leyendo el libro que tiene en sus manos, que es el libro manuscrito, y la ven aquí de nuevo orando ante la Virgen. Pero tenemos no solamente una María de Borgoña, dos Marías de Borgoña, pero ¿y la María de Borgoña que tiene el manuscrito y está leyendo? Esa es una vocación triple que incitaba a la oración íntima y personal en el interior de su palacio, de su casa. Además de la novedad en el formato díptico, también tenemos que pensar en el cliente. La calidad de esta pieza, altísima, como han visto a través de estas imágenes y luego verán también en sala, presupone un mecenas de un alto nivel económico, de la alta burguesía valenciana o de la alta nobleza. Y me decanto más bien, se había hablado de la segunda duquesa de Borja, pero me decanto más bien por la familia cercana al Papa Alejandro VI, en concreto pues su hermana Joana de Borja, que ayudó y facilitó la creación del sepulcro funerario y de la capilla funeraria que inicialmente quería su hermano en la colegiata de Játiva, antes de ser nombrado papa. Y luego, sobre todo, porque es algo fundamental. La visión y la unión de estas dos imágenes, de el Mandilion de Cristo, el Salvador Mundi, con la Virgen y la Verónica de Cristo, a lo que aluden es a la figura de la redención y de la salvación, que Cristo salva a los hombres muriendo en la cruz, pero también de corredención que tiene la Virgen. Corredención que se produce desde el mismo instante de su concepción inmaculada. Por eso la unión de estos dos dípticos resulta verdaderamente interesante para los movimientos de espiritualidad de la época, los cuales fueron absolutamente muy abundantes en territorio hispano y en el territorio de la Corona de Aragón. Y destacan estos escritos, por ejemplo, de la Vita Christi, del Speculum Animae, en el fundamental protagonismo de la Virgen como corredentora, como salvadora también del hombre. Los textos de Vita Christi, por ejemplo, de Francesc Eiximenis, que tienen una tradición anterior en Rodolfo de Sajonia, acentúan sobre todo los momentos de infancia y los momentos últimos de la Pasión, en los que la Virgen tiene un protagonismo muy significativo. La escala de contemplación es otro de los textos en los que se alude a la vida de Cristo, escrito por Antoni Canals en Valencia, o el Speculum Animae de Sor Isabel de Villena. Eiximenis los llama contemplaciones, es decir, momentos excepcionales místicos de devoción en los que el fiel entra en el libro y en el texto y crea y vive, como hacemos hoy en día en las películas, vive ese instante en el que María es corredentora. Y tenemos textos que aluden a ello. Por ejemplo, he elegido estos dos textos, estos dos versos, fragmentos de Sor Isabel de Villena, que no están unidos, pero que sí que forman parte de su libro, del Speculum Animae, que dice: la fuerza de una llama sagrada fecunda las entrañas de la Virgen bendecida, no las obras de la carne. Su Hijo no nacido, exento de pecado original, establece nuevos pactos entre Dios y el hombre, mostrando ese nuevo camino que ha abierto Cristo con la redención. Y el otro fragmento es: oh Señora María, hija mía, vos sois virgen sobre todas las vírgenes, puerta de nuestra redención. Por vos nos es dada la salud íntegra, sea de vuestra merced. Señora, relevar al miserable caído en tanto dolor y miseria. La llama puerta de nuestra redención y corredentora al relevar al miserable caído en tanto dolor y miseria. La composición que cada obra de arte, ya sea de pintura, de escultura, ya sea en un soporte como la tabla, el lienzo, la piedra, tiene un ductus, algo que el artista reproduce a través de una elección concreta de un color, de una línea, de una composición, de un ornamento. Y esto produce en el espectador un sentimiento, lo que también llamamos un pathos. Y ese sentimiento cambia y se modifica constantemente, porque depende no solamente de nuestras experiencias anteriores y de nuestra vida pasada, sino también de nuestro estado de ánimo, de nuestras inquietudes, de nuestras preocupaciones
actuales, o incluso después de haber estado conmigo pues 1 hora hablando de la Verónica de Cristo y de la Verónica de la Virgen. Por todo ello, después de esta hora, les invito a que acudan a la sala 51A y vuelvan a ver no solamente estas 2 piezas que forman parte de un conjunto más grande, sino esas piezas de devoción particular, íntima, que formaban parte de las viviendas de la alta burguesía, pero también del pueblo llano, que incitaban a la oración, y cómo eso hoy en día puede llegar a penetrar en nosotros de la misma manera que lo hizo en la Edad Media, gracias a ese ductus y a ese pathos que nos acompaña a todos. Muchas gracias por su atención.